Amado Padre Dios, te doy gracias por mi vida, por la vida de los que nos escuchan, por la vida de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros y nos hablas de una manera explícita, Señor, para que podamos entender las leyes del reino. Tú quieres, Señor, que tu iglesia entre, Señor, al reino, nazca de nuevo. Nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu, mi Dios, de tu palabra. Ayúdanos a poder tener comprensión sobre esta palabra. Espíritu Santo, sé tú en esta hermosa hora moviéndote de la manera que tú sabes hacerlo y poder llegar al corazón de una manera, Señor, de los cielos clara. Como dice tu palabra, es clara y debe ser concisa, mi Dios. Así sea hoy. Que nos haga entender, Señor, lo que tú quieres que entendamos. Abre nuestros ojos del entendimiento. Abre nuestros oídos para que estén atentos, Señor, y todo lo que nos quiera estorbar y perturbar, tú tomes lugar, mi Dios eterno, en todo esto. Te alabamos, Señor, te bendecimos esta mañana. Te bendecimos en este día porque dice tu palabra que nuevas son tus misericordias cada día y tu fidelidad es para siempre, aunque nosotros seamos infieles. Tú permaneces fiel, Señor, porque tú no puedes negarte a ti mismo, precioso Rey. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta hora yo quiero seguir hablando sobre lo que son las leyes del reino. Hay una palabra que la confundimos mucho y que Dios abra nuestro entendimiento en esta hora para poder entender qué es nacer de nuevo. Yo por mucho tiempo se ha estado pensando que Dios tiene misericordia de nosotros y por mucho tiempo hemos vivido religión. Y Dios no es religión, Dios es una relación, es una intimidad, es una conexión profunda entre Él y nosotros, es caminar con Él todos los días, es caminar con Él 24 horas al día. No quiere decir que usted no va a salir a trabajar, usted en su trabajo puede estar hablando con Él en su mente, en su corazón. En todo lugar podemos tener una comunión con Él, enlazados siempre con Él, caminar con Él y llegar al entendimiento. ¿Qué era lo que hacía Enoc? Enoc dice que caminó en una comunión de intimidad con Dios todos los días, pero hubo un día en que Enoc ya no regresó porque Dios le llevó. Yo sé que solo son dos hombres que han sido arrebatados de esta manera, Enoc y Elías. Muchos dicen de Moisés porque no encontraron su cuerpo, pero dice la palabra de Dios, le dice a Josué en Josué 1, lo llama y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Quiere decir que murió, solo que dice que tuvieron una pelea entre el arcángel Miguel y Satanás, porque Satanás peleaba el cuerpo de Moisés. Entonces muchos dicen de que él no murió, pero la palabra es clara y dice: mi siervo ha muerto. Solo que dónde lo enterró el ángel no lo sabemos. A causa de la idolatría fue que no se sabe dónde lo enterraron, porque el pueblo de Israel siempre tuvo una opción, y aún nosotros en este tiempo, cualquier cosa queremos adorar, pero al único que se adora es a Dios y es naciendo de nuevo. Solo cuando usted y yo nacemos de nuevo, entramos al reino, y en ese reino vamos a encontrar la dicha, porque en ese reino encontramos la paz, en ese reino encontramos el gozo, una satisfacción que es superior a lo humano. Entonces dice aquí en Mateo 5, viendo la multitud, ¿quién? Jesús siempre se enfocó en la multitud. Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, yo ya les dije la otra vez lo que es enseñar la palabra de Dios. Y dice, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos piensan de que
al decir pobres en espíritu, quiere decir que usted necesita vivir en pobreza física, que usted es su autoestima está baja. No, la palabra no está hablando de lo humano, no está hablando, sino que está hablando de lo espiritual. Y no está hablando en relación a decir, oh, su espíritu está bajo. No, tampoco. Porque la primera palabra dice, y es la que nos tenemos que enfocar, bienaventurados. ¿Por qué Dios le va a decir bienaventurado a uno que no tiene vida, a uno que está tirado y no se levanta? No, Dios está hablando de que nuestro espíritu reconozca el señorío de Él. Porque ¿qué fue lo que murió en el huerto del Edén? Fue el espíritu del hombre, porque solo el espíritu humano puede conectarse con el espíritu de Dios cuando hay una relación íntima, porque nuestro espíritu trae a nuestra vida cuando resucita en Cristo, cuando nosotros recibimos a Dios, entonces nuestro espíritu toma vida. ¿Toma vida en qué? En que ahora se integra a su Santo Espíritu y su Santo Espíritu inicia una regeneración en nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu caminaba errante antes de conocer a Dios. Nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Morábamos bajo la sombra. Morábamos bajo las tinieblas, bajo la oscuridad. Y dice la palabra que el enemigo ha entenebrecido el entendimiento, la mente, para que no le alumbre la luz del evangelio al hombre. Mas sin embargo, Cristo siendo luz, vino a darnos luz, a traer luz en medio de las tinieblas. Pero necesitamos nosotros nacer de nuevo, darle la oportunidad. ¿Por qué la oportunidad? Porque el Espíritu Santo es caballero. Como dice su palabra, nosotros podemos blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, pero no contra el Espíritu. El Espíritu es sensible. Entonces, el Espíritu Santo es un caballero que le permite a usted tomar la opción. Usted tiene un libre albedrío que Dios nos ha dejado a nosotros. Nosotros los humanos tenemos un libre albedrío que Dios nos dejó para que usted y yo tomemos nuestras propias decisiones. Pero el hombre caído no puede tomar una mejor decisión si no es por medio de su Santo Espíritu. Yo me recuerdo que antes nosotros le hablábamos a las personas y le decíamos, acepte a Cristo. Y ellos decían, no, voy a aceptarlo cuando haya un cambio en mi vida. El ser humano tiene una naturaleza caída y esa naturaleza caída nunca le va a hacer levantarse. Nunca nosotros de nuestra propia voluntad vamos a poder cambiar, sino que es a través de ¿qué? De su Santo Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios, cuando nosotros decimos, Señor, te recibo como mi Salvador, el Espíritu Santo viene, toma nuestro espíritu y lo separa para iniciar una regeneración en la vida de aquel que ha recibido a Dios. Pero ser salvos, nosotros aceptamos a Cristo, no es quedarnos solo con la salvación, sino que Dios nos invita a nacer de nuevo, a tener esa nueva experiencia de la satisfacción y del gozo con Él. Y eso es solo a través de su palabra, porque dice que solo se nace de la palabra y del Espíritu. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Y Tito lo dice, que nosotros necesitamos ser lavados en el lavamiento de la regeneración y en la restauración del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos sumergirnos en la palabra
Y su Santo Espíritu nos va a revelar lo que realmente nosotros somos en nuestro interior. ¿Qué hay en mi interior? ¿Qué hay en mi corazón? Para que yo pueda entrar a su reino. Y una de las cosas que yo primero debo de reconocer es que yo no entro al reino si no soy justificada. Y mi propia justicia no me hace entrar al reino de los cielos, porque dice la palabra en Isaías, cuando yo no he conocido a Cristo, cuando no lo he recibido, dice que mi justicia son como trapos de inmundicia. Yo necesito del lavamiento de la sangre de Cristo. Yo necesito que la sangre de Cristo limpie los pecados que están radicados en mi vida. Porque solo la sangre de Cristo nos limpia. Solo la sangre de Cristo nos redime. Nos da una nueva vida en Él. Para que posteriormente el Espíritu Santo nos separe a una vida diferente. Donde la dicha viene a ser diferente a la del mundo. Entonces dice aquí que el Señor Jesús se apartó y se sentó y miraba a la multitud, pero se le acercaron sus discípulos y Él les empieza a hablar el sermón del monte, les empieza a hablar de las leyes del reino. Les empieza a hablar ¿de qué? De las bienaventuranzas. Entonces, la primera definición que usted tiene que entender es ¿qué es bienaventurado? Bienaventurado es ser dichoso. Es encontrar la felicidad plena solo en Cristo. Donde todo queda a un lado y toma lugar Dios, como les dije que el apóstol Pablo decidió darlo todo por pérdida. Cuando el apóstol Pablo conoció a su Señor, su ser entero se quebrantó y vino a ser una nueva criatura. Y dijo, todo lo he dado por pérdida, por conocer la excelencia de mi Señor Jesús. Eso es que ser pobres en espíritu. El apóstol Pablo era un hombre reconocido en el gobierno. Era fariseo de fariseos. Tenía renombre, mas sin embargo decide dejarlo todo a cambio de la dicha de conocer a su Señor. Ahí ya no importó riqueza, estudio, ahí solo importaba nuestro Señor. Yo quiero que usted entienda qué es entonces, dice, bienaventurado, dichoso el pobre en espíritu. Pobre significa bancarrota. Es aquel que está en bancarrota. Es aquel que requiere que le ayuden. Recuerda aquella mujer de Sirofonesia. Aquella mujer no tenía acceso a Cristo, mas sin embargo, ella se humilló y fue en busca de su bendición. Y Dios le dijo, no me es lícito darle el pan a los perrillos. Y ella humildemente, ese es un corazón, ese es un espíritu, pobre en espíritu, aquel que reconoce su condición y no le afecta lo que le digan, sino lo que anhela es recibir de su Señor. Y esta mujer dice, aún los perrillos comen de la migaja de sus amos. Esta mujer no era una farisea. Esta mujer no era una israelita. Pero esta mujer reconocía quién era Cristo. Porque dice, aún de las migajas de su amo comen los perrillos. Su amo. Dios ha tomado esa posición en su corazón
ser el Señor de su vida, tomar el señorío de su vida. Yo les decía que muchas veces nosotros decimos, como decía Saúl, oh, tu Dios. Le decía Samuel, tu Dios. Judas dijo, seré yo maestro. Pero sus discípulos dijeron, sus verdaderos discípulos dijeron, ¿seré yo mi Señor? Sabían que estaban bajo una autoridad. Porque en un gobierno o en un palacio hay un rey. Hay un gobierno y ese gobierno de nuestras vidas se llama Jesucristo. Y cuando yo decido reconocerlo a Él como mi Señor, es porque yo renuncio a mi misma naturaleza y recibo la naturaleza de Él, el señorío de Él. Empiezo a reconocer a mi Señor, no al Señor de aquel, no al Dios de aquel, sino a mi Dios, a ese gobierno todopoderoso. Me sujeto a Él. ¿Pero por qué me sujeto? Porque reconozco mi condición. Reconozco que en mi espíritu yo no puedo hacer nada si no es por el poderío de su espíritu. Eso es lo que significa ser pobre en espíritu. Esta mujer entendió quién era mayor. Eso es humildad y dice, el pobre en espíritu es el que no confía en sí mismo y muchas veces nosotros confiamos en nosotros. El que vive en el reino, el que ha nacido de nuevo, sabe quién es su Señor, porque ha salido de la esclavitud, de las tinieblas, para entrar al reino de la luz. Pero en el reino de la luz hay un gobernante llamado Jesucristo. Y Él es el que va a tomar el comando de nuestras vidas. Entonces yo no voy a confiar en mi fuerza, en lo que yo puedo, sino que me despojo de mí para que Él tome el señorío en mí. ¿Estaremos haciendo nosotros eso? ¿Por qué usted busca al Señor? Porque dice la palabra de Dios, Jesucristo reconoció que muchos lo buscaban porque Él les daba de comer. ¿Usted le busca por lo que Él le puede dar? ¿O usted le busca porque usted lo necesita a Él? Lo demás es secundario. Lo primario es Él en nuestras vidas. Entonces nosotros damos todo por pérdida, por recibirlo a Él. Porque Él fue a la cruz. No fui yo. No fue su pastor. No fue su líder. Fue Cristo el que fue crucificado en aquella cruz para darle la justificación, para pagar el precio de su vida y mi vida. Y cuando yo me doy cuenta que yo por mí misma nada puedo hacer, porque mi vida no me pertenece, es una de las primeras acciones que vienen a mi corazón. Yo vengo y digo, ¿cómo? Yo no tengo potestad sobre mi vida. Yo no sé el día que yo voy a morir, ni tampoco supe el día que iba a nacer. O sea que hubo uno superior que me trajo a esta tierra. Y hay uno superior que un día me llevará. Yo no tengo potestad en mi vida. Yo no tengo potestad de las cosas. Aún los grandes hombres no tienen potestad sobre la misma naturaleza, sino que el Todopoderoso tiene potestad sobre la naturaleza. El hombre no. El hombre no puede parar los terremotos. El hombre no puede parar todo lo que se da en la naturaleza. Ese es el Dios grande al cual nosotros reconocemos que Él pagó el precio de mi vida
para que yo hoy pueda entrar a su reino y ser dichosa. Entonces mi espíritu adquiere vida en Él. Pero sin Él mi vida no es nada. Entonces dice que es un pobre en espíritu, es el que no confía en sí mismo, procura la gracia y la misericordia. Aquel que se siente agradecido busca la gracia, el favor inmerecido de Dios y busca su misericordia. Con desesperación, usted está buscando la gracia y la misericordia con desesperación. Dice, el pobre en espíritu jamás se jacta de sus logros y progresos, y al reconocer su humildad o su bajeza, no mira a los demás por debajo de él, porque también él se da cuenta que él necesita de esa gracia de Dios. ¿Por qué nos envanecemos? ¿Por qué nos enorgullecemos? Es que por mí sucedió esto. Esa es mentira. Yo sola, yo no puedo hacer nada a menos que Cristo esté en mí y tome el señorío de mi vida. Él va a empezar a obrar. Ese es el ¿qué? El pobre en espíritu. Y dice, solo el que entiende su condición pecaminosa y reconoce su vida espiritual, se acerca humildemente a Dios, se acerca humillado a Dios y recibe el reino de Dios. Los hombres de la palabra de la Biblia, dice, todos ellos reconocieron su miseria espiritual. Todos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina. Usted y yo necesitamos de la gracia divina. Pobre en espíritu es quebrantarse, es quebrantamiento. Es ceder, es buscar lo que necesita nuestro ser. ¿Y quién fue ese hombre que... Aquí hay muchos hombres, les dije del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, reconocer su condición, lo hizo humilde y quebrantado. Pero otro de los hombres del Antiguo Testamento les dije que era ¿quién? Era Moisés. Moisés dice, Hechos capítulo 7 y su versículo 20, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Dios salvó la vida de Moisés físicamente, porque tenía un llamado para él y era el que él fuera, el que llevase a su pueblo a la libertad. Y dice en el 22, y fue enseñado Moisés, Moisés fue llevado a la casa del faraón, vivió en un reino físico, y dice que allí él, ¿qué dice? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, ¿por qué dice, Señor, cuando Dios le dice, ve por mi pueblo y libértalo? Y él dice, ¿por qué me envías a mí, Señor, si soy tartamudo? ¿Sabe qué sucedió en la vida de Moisés? Para que usted entienda qué es ser dichoso, qué es ser pobre en espíritu. Moisés fue creado en un reino, en riquezas, en sabiduría, en inteligencia. Era poderoso en palabras, era poderoso en obras, pero eso no le iba a ayudar a él para servirle a Dios. Porque vino Moisés y decidió regresar con su pueblo, pero encontró
a un egipcio maltratando a otro, y él mató a este egipcio y lo enterró. Él pensó que esa era la manera de servir a Dios en nuestra fuerza. Por eso le digo que el pobre en espíritu se niega a sí mismo y no depende de él mismo. Aquí Moisés dependía del mismo. Pensó que esa era la manera de libertar a su pueblo. Cuando se encuentra nuevamente con dos de los suyos que se estaban agarrando y le dicen a él, ¿vas a hacer lo mismo que hiciste con aquel hombre? Moisés se siente descubierto y huye. En esa huida al desierto, él pasó 40 años. ¿En qué dice? En la casa de Labán. Ahí Dios empezó a procesar la vida de Moisés, aquel hombre de alta, ¿qué? Sociedad, de alta alcurnia. Tuvo que irse al desierto, porque solo en el desierto nosotros podemos ser quebrantados en nuestro ser y reconocer quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros, que somos miserables. Sin Él somos miserables. Somos mendigos sin Él y que lo necesitamos. Por eso es necesario pasar desiertos para poder entender que sin Él nosotros nada podemos. Moisés tuvo que ser llevado al desierto 40 años y en ese tiempo Dios se le aparece en una zarza y le dice, quita tu calzado porque el lugar que pisas santo es. La vida de Moisés había sido cambiada, había sido transformada y ahora Moisés, en su forma de ser, cuando Dios le dice, tú vas a libertar a mi pueblo, él se siente nada ante la presencia de un Dios grande, porque ve su miseria, porque ve sus debilidades, porque encontró a su Señor y empezó a ver que en él había debilidades y que la vida no se trataba de lo natural, sino de lo espiritual. Y por eso le dice, cuando él va a ir para la tierra prometida, si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Dios le dice, enviaré un ángel para que te lleve. Él le dice, al fin, ¿quién va a ir conmigo? ¿Quién me va a acompañar cuando ya cuando ya Dios le había dicho, no Cristo, cuando ya Dios le había dicho, un ángel te acompañará? Él vuelve a decirle, ¿quién me acompañará, Dios? Si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Porque Moisés se había hecho dependiente de Dios y sabía que sin la presencia de Dios, él no era más que un miserable, un mendigo, un pobre, que necesitaba del poder de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿usted entiende la palabra de bienaventurado el pobre en espíritu? Porque es una de las leyes del reino que debemos de cumplir, es reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. Porque cuando conocemos quién es Él, entonces yo entro en la segunda bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué va a llorar usted porque está sufriendo en el desierto? No, usted llora de gratitud. Cuando usted reconoce su condición y cómo Cristo vino a salvarle, cómo Cristo vino a entregarse por alguien insignificante, porque éramos insignificantes. Pero reconocemos que nuestro Señor vino y dio su vida
por un miserable, por un pobre. Dio su vida. No vio su condición, sino que vio más allá. Vio lo que usted podía hacer en el reino de Dios. Pero usted requiere quebrantamiento. Usted requiere mantenerse humillado ante ese Dios grande y decirle gracias, Padre. Agradecerle cada día. Ahí es donde entra la gratitud. Gracias, Señor, porque ahora tengo vida en ti. Antes no la tenía. Antes vagaba sin rumbo. Mas ahora tú me has dado un nuevo rumbo. Empieza a llorar usted porque su corazón se siente quebrantado de ver a un Dios tan grande poniendo sus ojos en alguien tan insignificante. Eso es pobre en espíritu, reconocer mi pobreza espiritual cuando Él no está conmigo. Necesito reconocer que lo necesito a cada instante para poder seguir adelante. Y no importando la circunstancia, yo encuentro en Él mi gozo, encuentro en Él mi alegría, encuentro en Él mi paz. Todo lo que vemos es pasajero, todo, y todo le pertenece a Él. Nada nos pertenece, ni nuestros hijos nos pertenecen, ni su casa le pertenece. Pero como dice usted, mi casa, mi carro. Pero no dice mi Señor. Mi Señor es señal de humildad. Mi Señor es señal de humillación, de reconocer que verdaderamente yo dependo de Él, que mi vida depende de Él, y que por su gracia y por su misericordia, por su favor inmerecido, es que me mantengo de pie, porque sin Él yo soy quebrable. Sin Él yo puedo ser destruida. Lo necesito a Él. Sin Él puedo morir de hambre, porque yo necesito de la comida que Él me puede dar. Cierre sus ojos ahí, querido Padre Dios. Háganos entender, mi Dios, que lo necesitamos a usted. Que sin usted nada podemos, mi Rey. Para caminar en este mundo, Padre, necesitamos de usted, aferrarnos a usted, Señor, y no a las circunstancias. Y reconocer que si su presencia no está en nosotros, nada somos, sino que somos simples pobres, que no tenemos un valor, Padre, pero el valor nos lo da usted. Gracias, Señor. Bendiga esta palabra esta hora y abra el entendimiento de nuestro corazón, Señor, para que podamos vivir agradecidos y humillados delante de su presencia. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y que esta palabra sea entendible, amén, a nuestro corazón.